completo. Y faltó empezar orden uno. No, este creo que terminamos en la computadora de otro compañero, porque yo Ah, hice hasta acá y después se continuó. ok, ok. Ya tenía pintado, no sé si terminamos o no, pero creo que es orden uno. Ok. Ahora. Arranquemos con orden uno, no hay problema. Bueno, aquí, por ejemplo, la idea era un poco repasar la información para ordenar, porque nosotros después vamos a ver cómo se ordena, o sea, cuáles son las opciones avanzadas de orden. Entonces, Ujú. este primer ejercicio es un ejercicio, digamos, poder ver un poco las opciones de orden tradicionales. En el punto uno, por ejemplo, él solicita que ordenemos por ciudad. Por ciudad no vemos información ordenada, por lo tanto, la idea es saber un poco cómo ordenar, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la Ujú. opción que vos usabas para ordenar información, en este caso por ciudad? Clic derecho, profe, y ¿Ok? ordenar. Ok. Y después, de la A a la Z, la Z a la A. Eso ya depende de vos. Seleccionar nomás uno de ellos. La idea es ver que se haya ordenada la información de esa columna en el momento que hiciste el pedido de orden. Perfecto. Ahí, por ejemplo, el punto uno ya está listo. Acá lo que hay que entender nomás es que con la posición en la celda, o sea, la posición de la celda activa en esa columna, hace que Excel entienda que esa información, esa columna se va a ordenar y lo demás va a moverse en función a los datos que cambian de lugar dentro de la columna ciudad. Hasta ahí estamos. Sí. Ahora en el punto 2 pide que el orden sea otra columna. Por lo tanto, acá para entender nomás, vamos a volver a hacer de la misma forma, es decir, posicionarnos en la celda, pedir el orden por A a Z o Z a, pero ahí la información ordenada en la vez anterior normalmente tiende a ordenarse. Muy raras veces lo que aparezca en una columna diferente y el pedido de orden va a hacer que la otra se mantenga. O sea, acá para entender nomás es que con cada orden que yo voy pidiendo, la orden anterior tiende a desaparecer, ¿sí? Entonces, al pedir ordenar nombre de A, Z o Z, A, la información que estaba ordenada hace rato puede desordenarse. Solamente eso como concepto nomás, ¿verdad? Entonces, dale nomás clic en ordenar ahora, si bien el ejercicio no nos especifica cómo exactamente, pues nosotros normalmente ordenamos de A a Z. Entonces vemos que la selección cambió ahora por la columna nombre y todo lo demás cambió también. Y lo que estaba ordenado hace rato por ciudad desapareció, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos cuando el pedido de orden es solamente o tiene un nivel, ¿sí? Acá podemos entender que ciudad era el nivel principal y el único nivel de orden en el caso 1 y en el caso 2 nombre es o fue el único nivel principal. Ahora, en el punto 3 tenemos dos niveles que tener en cuenta. El primer nivel sería cargo y el segundo nivel sería costo. El tema nomás es que bajo lo que estuvimos diciendo para el punto 1 y para el punto 2, el punto 3 no va a poder hacerse de la manera como estábamos ordenando, es decir, para que al mismo tiempo se mantengan tanto el costo como cargo, entonces yo no voy a poder primero, por ejemplo, posicionarme en cargo, ordenar cargo y luego posicionarme en costo y ordenar costo. O sea, en el momento que yo ordeno costo, cargo va a desaparecer. Para que eso no ocurra, entonces no me queda de otra que entrar en la otra forma de ordenar que tenemos, que es a través del botón de orden personalizado. Y eso es lo que vamos a ver. O sea, antes de entrar, quiero nomás que se entienda eso. O sea, si ordeno primero cargo, ordeno poco cargo de A a Z, por ejemplo. Bien. Ahí, por ejemplo, vemos que aparece un grupo. Primer oficial tiene 4 elementos, segundo oficial tiene 5 elementos, luego tiene bombero que no sé cuántos elementos tiene. Pero para entender, en cada grupo de la columna cargo, yo tengo los valores de costo que no están visiblemente ordenados por algún orden numérico, ¿sí? O sea, está desordenado por costo. Ahora, ¿qué pasa si yo me pongo ahora a ordenar costo? Es decir, me pongo en una celda específica y pido ordenar de A a Z, por ejemplo, de mayor a menor o de menor a mayor. Eso ya va a depender de cómo nosotros queremos ver los datos. Dale nomás un clic. Vas a ver que en ese momento se ordena todo por costo y lo que anteriormente estaba ordenado por cargo desapareció. Entonces, para que yo pueda hacer valer los dos niveles en simultáneo, no tengo esta opción
a través del clic derecho, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener que entrar en el botón de orden personalizado, que en realidad también puedo entrar por el clic derecho, pero va a ser una opción diferente a esta que estuvimos usando, ¿sí? Entonces, no importa que ahora ya esté ordenado por costo, pasate nomás a orden personalizado, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es darle dos niveles. El primer nivel, según el punto 3, va a tener que ser, creo que era cargo, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar cargo. Y para el segundo nivel va a ser costo. Creo que era primero cargo y luego costo, ¿sí? Eso. Y para entender también, el nivel que queda arriba es el nivel principal, el nivel que queda abajo es el nivel secundario. ¿Cuántos niveles yo puedo incorporar dentro de la opción de orden personalizado? Y va a depender de la cantidad de columnas que tenga mi base de datos, ¿sí? En este caso yo no me alargo demasiado, solamente para poder aplicar, digamos, las opciones de diferentes niveles. Entonces hasta dos nomás muestro, pero hay que entender que eso va a ser dependiendo de la cantidad de columnas que tenga mi información para poder tener mayor cantidad de niveles todavía dentro de un orden. En este caso, al darle a aceptar, tendríamos que ver que los grupos de cargo se tienen que mantener y dentro de cada grupo de cargo, otra vez, el importe tiene que estar ordenado. Entonces, con esto se entiende que Excel mantiene varios niveles en simultáneo en el pedido de orden y no como hace rato estábamos haciendo primero uno y luego otro y veíamos que se desordenaba la información. Simplemente ese concepto quiero que mantengamos nosotros cuando tengamos que entrar a ordenar. Pero ojo que nosotros estamos viendo una base de datos estática ordenada. Esto o este criterio también se va a mantener cuando luego utilicemos tablas dinámicas y tengamos que hacer algún que otro orden combinado, ¿sí? En este caso Sí. en particular la información ya está, así como me pidió el punto 3. Quiero que te vayas pintando nomás los dos puntos que faltan, el 2 y el 3, así como pintaste el 1. Profe, Sí, este por decime. ejemplo también se puede ordenar acá para probar nomás Sí, agregar una claro. línea más. Se puede, se puede. Eh, Podés incorporar un nivel más. Entonces, a los dos niveles que ya estaban, y ojo nomás con esa acción. ¿Por qué digo ojo? Porque si bien vos insertás un nivel, ese nivel se inserta en el segundo lugar, no en el tercero. Entonces, ahí va a tener que ver también qué nivel viene primero y cuál viene después. Porque él va Ah, a por órdenes. insertar el lugar dentro de la lista. El de arriba es el primero, el siguiente viene como segundo nivel y el último viene como tercer nivel. Por lo tanto, ahí habrá que ver cuál es el encabezado que querés mantener en segundo nivel y cuál es el encabezado que querés mantener en tercer nivel. En este caso le pusiste estado en segundo, no pasa nada. Dale nomás aceptar y vamos a observar. Al darle el segundo nivel estado, todo lo que aparezca en la columna estado debe estar ordenado dentro del primer nivel, que es cargo. Entonces, en primer oficial toditos son combatientes, pero todos los combatientes están ordenados por monto. Hasta ahí podemos entender eso con primer oficial. Pero segundo oficial sí tenía dos estados diferentes, uno combatiente y otro subreserva. Subreserva ahora pasó al último. Por lo tanto, todos los que están dentro de combatiente en sus importes tienen que estar ordenados de menor a mayor. Subreserva, como hay uno solo, entonces aparece después de todos los que son combatientes. Eso es lo que hay que Ah, entender sí. cuando nosotros ponemos un pedido de orden. Ahora, Siempre en función a este sería también, profe, correcto, ¿verdad? siempre funciona el primer nivel, que es cargo. Si, por ejemplo, costo quedaba en segundo nivel y estado en tercer nivel, la información iba a ordenarse diferente. ¿Cómo? Primero iba a venir el 100.000 de subreserva y luego iban a venir los demás de combatiente. ¿Por qué? Porque Mm, costo iba a ser el segundo nivel y no el tercero. Como ahora costo es el tercer nivel, el primero ordena la información en estado y después recién pasa a costo. Pero ese 100.000, por ejemplo, ya no puede pasar arriba del 750.000 porque en el segundo nivel de estado, subreserva viene en segundo lugar. Por lo tanto, sí. ese va a ser el lugar del 100.000. Vamos a mirar un poco si hay otro. En bombero, por ejemplo. En bombero tenemos tres niveles o tres elementos dentro del segundo nivel. Todos los que son bomberos están en un grupo, pero ahí le tenemos a combatiente, reserva y subreserva. Combatiente viene primero dentro de los niveles, perdón, viene como primer elemento dentro del segundo nivel, que es estado. Entonces, todos los que son combatientes se ordenan de menor a mayor.
termina combatiente y arranca reserva. Reserva, justo nomás los de reserva son el mismo importe, pero si fuese, digamos, un importe mayor y otro menor, el menor iba a estar primero y luego iba a estar el mayor. Luego tenemos subreserva. En subreserva, por ejemplo, sí se puede observar que hay un valor menor y hay un valor mayor. El menor se muestra primero y el mayor después. Y así sucesivamente mediante todos los elementos que tengamos en planilla. Entonces, repito, yo solo pido en el ejercicio 2 niveles, pero si necesitamos tener mayor cantidad de niveles ordenados y vamos a ir incorporando nomás. Observa algo. Sí, En sí. bombero combatiente y los valores que tenemos, quiero que veas que, a ver un poco, 200.000, hay dos de 200.000, hay dos de 800.000 y hay dos de 1.000.000. O sea, máximo hasta dos elementos tenemos. Si miramos en otra columna, por ejemplo, no sé, esa que está en la columna D, que es curso dictado, parece que es. Curso dictado. Si miramos en curso dictado, estos que se repiten de a dos en bombero y en combatiente, vamos a ver que ese de 800.000, por ejemplo, aparece primero. Incendio forestal. Seleccionamos la fila 23 y 24, que son eso. Mira, incendio forestal aparece primero y rescate en lugares confinados aparece después. En 1.000.000, o sea, ahí, por ejemplo, podemos ver que está ordenado de la A a la Z. A lo mejor es sin querer nomás, pero está ordenado de esa forma. Pero mira los dos de 1.000.000. En los dos de 1.000.000 aparece primero primeros auxilios como curso dictado y después aparece fuego. Quiere decir que si yo le pido ordenar de menor a, perdón, de A a Z en la columna D, que es curso dictado, fuego tendría que aparecer primero y después recién primeros auxilios. Probemos eso. ¿Qué pasa si yo le incorporo un siguiente y cuarto nivel, en este caso? Vamos otra vez al botón de orden personalizado. Eso. Y ahora, pero ojo que nosotros ya tenemos 3 niveles. El segundo nivel es ahora el nuevo. Yo le voy a tener que llevar, allá arriba hay dos flechitas. Esas dos, en el medio más o menos, ¿sí? O sea, arriba, en la línea de los primeros botones, esas flechitas me sirven para moverle de lugar a los niveles. Entonces, llevarle un poco hasta el cuarto lugar a ese nuevo nivel. Eso era. Entonces ahí vamos a seleccionar curso dictado en el cuarto lugar. Y ahí podemos, ahora, sí, dejar el más de A a Z. Vamos a darle a aceptar ahí y vamos a ir a mirar. Entonces, vamos a mirarle a esos dos de 800.000. A los dos de 800.000, hace rato, ese estaba lo así, incendio primero y rescate. Los de 1.000.000 eran. Los que le siguen, los de 1.000.000, ahora sí aparece Sí. fuego y después primero auxilio. ¿Se entiende? Hace rato aparecía al revés. Sí. Primero auxilio arriba y fuego después. Entonces, que yo vaya generando mayor cantidad de niveles para ordenar va a depender siempre de que tengas la cantidad suficiente de información o de elementos dentro de cada nivel para poder visualizar esos cambios de orden, digamos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, ya no nos queda prácticamente nada. O sea, si hubiese repetido mayor cantidad de cursos fuego de 1.000.000, ahí, por ejemplo, podías insertar otro nivel en ciudad o en código o en nombre para ver esos cambios. Porque si ahora, por ejemplo, yo meto un quinto nivel que sea ciudad, o sea, nombre, o sea, código, el pedido yo puedo hacer que cambie el orden, pero en realidad no lo van a cambiar porque ya no tengo más elementos repetidos para poder ver que esos cambios suceden, por ejemplo. Entonces, por eso, que la cantidad de niveles va a estar delimitado por la cantidad de datos que vos tengas en tu base de datos y que estos elementos tengan muchos, que estas columnas tengan muchos elementos para poder ver otra vez el orden dentro de ellos. A eso nomás lo que vamos con diferentes niveles de orden en Excel, ¿sí? No sé si está clara la situación acá, Sí, Milagro. ¿Se entiende, sí, verdad? profe, interesante, interesante esta parte. Realmente alguna vez necesité y ahora ya No, sé. seguro luego que en algún momento, porque ojo que la información que debemos ordenar no siempre viene como base de datos nomás, de forma bruta viene como base de datos, pero luego cuando tenemos un informe, por ejemplo, en una tabla dinámica o en una información como tabla, ahí también vamos a aplicar estos criterios que estamos viendo, digamos, ¿verdad? Bueno, ese fue el punto 3. Ahora hagamos un poco el punto 4. En el punto 4, si bien nosotros ya le metimos más niveles, vamos a dejar solamente esos dos niveles, pero en primer lugar va a quedar costo y en segundo lugar va a quedar cargo. Por lo tanto, vamos a seleccionar otra vez la información
nos vamos al botón de orden personalizado. Ahí vamos a eliminar lo que no nos sirve. En este caso no nos sirve ni, a ver, ni curso dictado ni estado. Y yo dejo nomás dos niveles y en los dos pongo en primer lugar costo y en segundo lugar cargo. Eso nomás es lo que vamos a hacer. Eso era. Entonces, en primer lugar, bien, primer lugar va a quedar costo, segundo cargo, de menor a mayor o de A a Z, eso ya va a depender de cómo vos quieras ver, y le das aceptar. Al darle a aceptar, vamos a ver que ahora los grupos, el grupo primario de información que está ordenado es en costo. En costo, entonces yo tengo todos los de 50.000 en primer lugar, y ahí yo voy a haber ordenado como segundo nivel la información en cargo. Y así se va a ir repitiendo para cada grupo que tenga, digamos, la información en costo. Después de lo de 50.000 viene lo de 100.000 y ahí ocurre lo mismo en cargo. Después viene lo de 150, ocurre lo mismo en cargo. Y así va respetando la información que se encuentra en el primer nivel de orden, que es costo, para luego hacer el orden en el segundo nivel, que es cargo. Y ahí es donde se puede ver que en 50.000 aparece primer oficial, bombero y vicecomandante. Después viene lo de 100.000. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo miro solamente la columna cargo, no voy a haber ordenado toda la columna, sino va a estar dependiendo de la información que aparezca ordenado en costo, digamos, ¿verdad? Eso es lo que básicamente yo tendría que estar teniendo en cuenta para ver la aparición de la información en la base de datos, así tal cual como me está pidiendo Excel, ¿sí? Sí. Bueno, perfecto. Ese ya puedes Profe, pintar. Sí, decime. sí. Ya que estamos nomás, por ejemplo, ahora estoy bajando la pantalla, pero no veo los encabezados que son estos. ¿Cómo Fantástico. era, profe? Vamos a hacer dos cosas te voy a mostrar. En realidad, tres te puedo mostrar. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, supongamos que nosotros siempre queremos ver los encabezados. Una opción, que va a ser la primera, va a ser a través de inmovilizar paneles. Pero para inmovilizar paneles quiero que tenga en cuenta la posición de la celda activa. Entonces, necesito mostrarte tres posiciones. La primera posición va a ser pegado a la primera columna. Es decir, quiero que ahora te vaya y te posicione ahí en A9 un ratito. A9, bien. Cuando estás en A9, quiero que ahora te vayas en la cinta de opciones en vista, y en vista vas a hacer un clic en inmovilizar. Debajo organizar todo dice inmovilizar. Ahí. Y ahí normalmente solemos usar, a ver, en realidad tiene tres opciones. Vamos a usar la primera nomás por el momento, ¿sí? Clic en el primero. Ahí te dice que va a inmovilizar paneles. Pero ¿qué es lo que es inmovilizar paneles? Dale un clic y te voy a explicar. En el momento de hacer la Ok. inmovilización, él incorpora, y atender lo que te iba a decir, dos líneas imaginarias. La primera línea imaginaria está encima de la posición de la celda activa, es decir, entre la fila 8 y la fila 9. Si vos mirás a lo largo de la fila 8 y 9, vas a ver que desde el PSOCA hacia la derecha aparece una línea gris. Esa Sí. línea gris es la que imaginariamente te muestra que tu planilla desde ese momento va a estar inmóvil cuando vos te muevas para abajo. Andate un poco hacia abajo ahora. Quiero que Ah, veas que las filas 1 hasta las filas 8, o sea, desde la 1 hasta la 8 están visibles siempre. Vos te vas para abajo y él siempre te va a mostrar esas filas en tu planilla, ¿sí? Pero sí, ojo que profe. tu posición fue celda A9. ¿Por qué digo ojo? Porque ahora vamos a hacer una posición diferente. Anda un poco otra vez al botón inmovilizar. El mismo botón de vista, inmovilizar, y ahora el botón 1 te dice movilizar paneles. Eso quiere decir que cuando tenés paneles inmóviles, en el momento que le das movilizar, él va a dejar de inmovilizar los paneles. Dale un poco un clic. Ahí va a desaparecer esa línea imaginaria que veíamos y ya no se va a ver. Bueno, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Hace un poco algo. Las filas 1 y 2 tienen celdas combinadas. Quiero que te vaya un ratito a la celda 1 a 1 y le descombines la celda, ¿sí? Solamente de la celda A1, ponete en A1 un ratito, andate a inicio y el botón combinar y centrar quiero que presiones, ¿sí? Entonces él va a dejar de combinar esas celdas. ¿Por qué te estoy mostrando este tema de combinar? Porque si yo ahora me posiciono en la celda A1 o en D1, toda la celda combinada va a agarrar. Yo no quiero que agarre toda la celda, por eso nomás te estoy pidiendo que descombine. Quiero que descombine también la celda A2. Si te posicionan A2, vamos a descombinar eso, porque la celda combinada le va a afectar al momento que yo quiera
ver solamente ciertas columnas. Por eso nomás te estoy pidiendo eso. La única Ah, celda combinada ¿por que... qué, profe? Perdón. Por qué no toma, por ejemplo, la celda combinada? ¿No puede inmovilizar? Mira, por ejemplo, falta descombinar una fila más, pero ese a propósito le voy a dejar para que vos puedas entender lo que va a pasar. Andate un Sí. poco un ratito a las celdas D1, solo D1. Y en D1, cuando vos te posicionas en D1, quiero que ahora te vaya otra vez a vista. En el botón de vista, en la cinta de opciones en vista, volvé a pedir inmovilizar. En inmovilizar vas a inmovilizar paneles. Bueno, en este caso no hubo problema porque no le afecta la fila 7 de inmovilizar paneles porque en la fila donde yo me posiciono no hay celda combinada, entonces yo puedo ver que, y atendé que bien, yo te dije hace rato que en inmovilizar paneles hay dos líneas imaginarias. Una, cuando estábamos en la A9, aparecía arriba la celda activa. Otra, ahora que estamos pegadas a la celda D1, es decir, en la primera fila, vemos la línea imaginaria que está ahora a la izquierda de la celda. Entre la columna C y entre la columna D hay una línea gris que es la que ahora indica lo siguiente, que si yo me voy hacia la derecha, las columnas A, B y C se van a ver siempre. Andate un poco un ratito hacia la derecha, por más que no haya información hacia la derecha, andate nomás vos hacia tu derecha con tu teclado, eso, así. Vas a ver que las que siempre se visualizan son las primeras tres columnas. Va a depender evidentemente de que vos tengas la información en esa dirección. Como ahora tenemos información solamente hasta una cierta columna, quiero nomás que visualices que en el momento que estuvimos pegados a la primera fila, la única información que queda visible son todos los datos de las columnas a la izquierda de esa posición. En la primera opción fue A9 y todos los datos que estaban por encima de esa posición quedaron inmóviles. Entonces, y a lo que voy es a lo siguiente. Andate otra vez al botón de inmovilizar. Dale otra vez movilizar panel, le va a desaparecer otra vez esa línea gris. Quiero que ahora vuelvas a combinar. Combinarle un poco las dos filas que te pedí descombinar. O sea, la fila, pero en realidad no es toda la fila, es solamente desde A1 hasta G1, ¿sí? Desde A1 hasta G1. Eso, ahí dale combinar. Y desde A2 hasta G2, quiero que Ah, combine yo puse otra vez. ahí. Control Z. Eso, desde A2 hasta G2. Ahí combinarlo otra vez. Bueno, ahora lo que quiero que entiendas es, ¿qué pasa si ahora yo te digo, posicionate en D1 para poder darle otra vez inmovilizar paneles? Cuando la celda está combinada, él no entiende esa posición. Y quiero que veas nomás qué ocurre cuando vos le das combinar, cuando la celda está combinada, no es combinar, inmovilizar. Inmovilizar cuando la celda está combinada. Dale un poco un clic allí. Quiero que notes que él no define bien cuál es la columna sobre la cual se tiene que hacer la inmovilización. Entonces él nomás ya decide partir a la mitad tu pantalla. ¿Cuál es la mitad? Y entre la columna E y la columna F ahora hay una, ¿cómo se llama? Una línea imaginaria, pero también puso otra entre la fila 9 y la fila 10. Es decir, él Ah, divide en sí. cuatro partes cuando la posición para él no está bien clara. Él automáticamente pone dos divisiones, una entre E y F y otra entre 9 y 10. Y vos ves Sí. esas dos líneas imaginarias, pero ojo que no era en la posición correcta que vos estabas posicionando para pedir la inmovilización. Entonces, Ujú. cuando yo tengo celdas combinadas, puedo encontrarme con este tema de que Excel inmovilizó partiendo a la mitad, es decir, puso una línea en el medio entre las columnas que están visibles, en la mitad Sí. de todas las columnas puso la línea horizontal y en la mitad de todas las filas puso la línea vertical. Pero puede darse el caso en donde esta inmovilización no sea lo correcto para vos. Por lo tanto, eso nomás es lo que yo quería comentarte, que cuando no haya celdas combinadas, una posición en la primera fila y una posición en la primera columna van a hacer que las partes que se inmovilicen sean siempre la de arriba de tu celda activa y la de la izquierda de tu celda activa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Fuera de esto, quiero que te vaya a pedirle que inmovilice otra vez, perdón, que movilice los paneles que ahora se ven inmóviles, pero ahora tu posición quiero que sea en la siguiente, E5. Andate, pongo en la celda E5. Ah, no, pero te faltó inmovilizar. Espera, ¿qué? Faltó inmovilizar. Andate otra vez en el botón. Inmovilizar.
y en movilizar paneles. Ahí van a desaparecer esas líneas imaginarias entre E y F y entre 9 y 10. Ahora recién quiero que tu posición sea E5. E5, solo la celda E5. Bien. Y ahora anda a pedirle inmovilizar paneles. Siempre es la primera opción. Bueno, atendé que algo. Ahora recién vos me vas a poder comprender mejor en lo siguiente. Cuando yo le doy inmovilizar paneles, él busca la posición de la celda activa y cuando la encuentra, incorpora dos líneas imaginarias, uno a la izquierda de la celda activa y otro encima de la celda activa, que son las dos líneas grises que se pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que él trata de decirte con esto? Que todo lo que está arriba y a la izquierda de la posición de la celda activa queda inmóvil. Entonces, si yo me voy a la derecha, vamos por un ratito hacia la derecha, las columnas A, B, C y D van a verse siempre. Y si me voy para abajo, andate un poco hacia abajo ahora, quiero que notes que las filas 1, 2, 3 y 4 se van a ver siempre. Pero dicho de otro modo, si me voy para abajo y a la derecha, hace un poco ese movimiento ahora, ahí ya te fuiste abajo, pero andate más hacia la derecha, el rango de celdas de A1 hasta D4 es el rango que siempre se ve. No importa que yo me vaya hacia la derecha o que me vaya hacia abajo. Ese rango es el que siempre está visible. Entonces, esto nomás es lo que yo logro con esta opción de inmovilizar paneles. Pero ojo que te estoy mostrando todas las opciones con respecto a la posición de la celda activa. ¿Y por qué lo que esa posición en, ¿cuál era? En E5 hizo que haya un rango que siempre se vea, que es todo lo de arriba y todo lo de la izquierda de la posición de la celda activa. Entonces, va a haber veces que yo voy a tener cargado datos en un rango X y cuando quiera que ese rango X no se mueva nunca, entonces yo me voy a tener que poner abajo de la última fila de ese rango y a la derecha de la última columna de ese rango. Entonces va a tener que ser una celda. Y cuando está en esa celda, en este caso nuestro ejemplo es E5, al darle a inmovilizar paneles voy a ver dos líneas imaginarias. Ojo que hace rato, porque la celda era combinada nomás, nos pusimos la celda combinada, él nomás optó por dividir la pantalla en cuatro partes. Acá en realidad dividió también en cuatro partes, solamente que no tuvo en cuenta la celda combinada y directamente puso las dos líneas imaginarias en la celda activa, arriba y a la izquierda, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo ahora. Viste que hace rato tu pregunta fue, ¿cómo puedo hacer para que los encabezados siempre se vean? Entonces, en ese caso, Sí. fue la opción de ponerme pegado a la primera columna para que todo lo que aparezca arriba de la fila donde está la posición de la celda activa quede visible. Eh, Ojo que acá estamos viendo una opción que es inmovilizar paneles. Andándonos otra vez, dale movilizar, que es el primer botón. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente, espérame con un ratito. Quiero que te vuelvas a posicionar en E5, que de hecho estamos ahí, pero ahora quiero que use el segundo botón de inmovilizar. Entramos otra vez en inmovilizar. Ojo que el segundo dice inmovilizar fila superior, pero en este caso él no tiene en cuenta la posición de la celda activa. Dale un poco un clic. Quiero que notes que independientemente a la posición donde vos estés, él solamente inmoviliza la fila 1, ¿sí? No importa la posición de la celda activa. Y lo mismo va a ocurrir con el botón 3. El botón 3 solamente inmoviliza la primera columna visible, no importa en qué lugar vos estés posicionado. Hacerle clic en el botón 3, inmovilizar primera columna. Entonces ahí puedo ver que solamente la columna A está inmóvil y no tuvo en cuenta la posición de la celda activa. Entonces, para entender, de los tres botones que tiene inmovilizar, el primero tiene en cuenta la posición de tu celda activa. Y si tu celda activa está en una celda X, va a poner dos líneas imaginarias, una arriba y otra a la izquierda de la celda, que se van a ver si es una ubicación no pegada a la primera columna y no pegada a la primera fila, ¿sí? Ahora, cuando la posición es la primera columna, una sola línea imaginaria te va a mostrar. ¿Cuál es la que te muestra? La que está arriba de la posición de la celda activa. Eso es cuando estás pegada a la primera columna. Cuando estás pegada a la primera fila, el de los dos te muestra una sola línea imaginaria que es la que está a la izquierda.
Pero en esos casos, pegado a la primera fila o pegado a la primera columna, solo te sirve para ver filas inmóviles o columnas inmóviles. Por lo tanto, una posición fuera de la primera fila o fuera, perdón, fuera de la primera columna o fuera de la primera fila, sí va a hacer que esas dos líneas imaginarias se puedan ver, que en este caso fue la de la izquierda y la de arriba. Bien, hasta ahí estamos con inmovilizar paneles nomás. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción para que vos puedas ver tus encabezados siempre es usar dividir pantalla. Vamos a ver qué es eso. Andate otra vez a inmovilizar, dale el primer botón que es siempre movilizar paneles para que vuelva a verse normalmente tu planilla, ¿sí? Entonces la otra opción para que siempre veas tus encabezados va a ser, y de vuelta tiene en cuenta la posición. Quiero que vuelvas a posicionarte en A9 y cuando estás en A9 vas a irte ahora a dividir. Quiero que vea que dos botones arriba y a la derecha de inmovilizar está dividir. Si le das dividir, vas a ver que también va a dividir tu pantalla. Dale más clic allí. Quiero que veas que ahora, en vez de una línea imaginaria, aparece tipo así una barrita, muy bien, esa misma, que es la que dividió tu pantalla en dos. Si ahora te vas para abajo, andate un poco hacia abajo con tu teclado, vas a ver que sigue manteniéndose visible la fila 8. Pero ¿qué diferencia es lo que hay entre inmovilizar panel y dividir pantalla? Que ahora las dos partes de la pantalla se pueden ver y de hecho se duplican, ¿sí? Entonces, no es que es otro archivo, es nomás el mismo archivo dividido entre dos partes, pero las dos partes se pueden mover, no en forma simultánea, pero si te vas a la parte de arriba, se mueve la parte de arriba. Si te queda en la parte de abajo, se mueve la parte de abajo. Si te vas hacia la derecha, las dos partes se van a mover, ¿sí? Andate un poco hacia la derecha un ratito. Las dos partes se mueven mostrándote en la dirección en que vos te estás viendo. Y lo que puede ser, digamos, algo que nos suele ocurrir con este tipo de desplazamiento es que vemos dos veces la celda activa. Vemos en la parte de arriba y en la parte de abajo la fila 33, por ejemplo, ¿verdad? O sea, a 33 vemos las dos celdas activas. Entonces, ¿en qué lugar yo me estoy posicionando? Va a depender del lugar donde hiciste clic para moverte. En este caso, vemos que los dos se mueven, pero cuando te terminas moviendo hacia arriba o hacia abajo, una parte nomás es la que se mueve totalmente y la otra se mantiene, digamos, ¿verdad? Entonces va a depender un poco en que vos sepas cómo usar esta herramienta para que te pueda ayudar, digamos, tanto dividir pantalla como inmovilizar paneles. Pero en este caso hay otra cosa, que dividir pantalla te permite, hace rato por ejemplo vos te pusiste en la barra y te salió ¿cómo se llama? Un puntero del mouse con dos flechas, una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Tratamos de ponerte otra vez en la misma divisoria ahí. Eso, por ejemplo, te permite a vos mover, es decir, hacer un arrastre y achicar una parte o agrandar la otra, ¿sí? Eso ya depende un poco de qué tanto es lo que vos necesitas ver en cada una de ambas partes, digamos, ¿verdad? Hace un poco lo siguiente, deja visible solamente una fila en la parte de arriba. Entonces quiero que arrastres esa divisoria y le deje visible una fila nomás. Ahí. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que la fila visible de arriba va a ser solamente para tus encabezados. Pero para eso te vas a tener que ir en la fila que se ve arriba, hacerle un poco un clic en la fila que se ve arriba, ahí, y movete hacia abajo. Move un poco con tu teclado, no hacia abajo, hacia arriba si te tenés que ir. Mi intención es que en esa fila solamente se vea tu encabezado. Andate un poco hacia arriba. Pero en este caso, movete con tu teclado nomás, ¿sí? O sea, para no tener ese problema que del mouse puede que salte a otro lugar. Ahí está visible tu encabezado. Y andate un poco ahora abajo, clic abajo y ahora movete ahí. Bueno, entonces esa es otra forma de que se vea también solo tu encabezado, con la salvedad de que si vos en la parte de abajo te vas hacia arriba, vas a ver duplicado tu encabezado también, ¿verdad? Entonces, nada, te estoy mostrando nomás cuáles son opciones para no perderle de vista tus encabezados en el momento que vos te tenés que ir para abajo, por ejemplo, ¿verdad? Estas son las dos opciones que te estoy mostrando, pero ojo que voy a continuar explicándote algo. Dale un poco el botón dividir. Al darle clic en el botón dividir va a desaparecer la divisoria, ¿sí? Ahí desapareció. Pero ojo que hace rato yo te pedí que te posicionen a 9. ¿Qué pasa si ahora te pido que te posiciones? Ahí, por ejemplo, te voy a explicar algo también. Cuando vos recién estabas viendo la pantalla, no se veía en la fila 1 y la fila 2, ni la fila 3, creo que se veía en la fila 4 recién.
vos podés también hacer ese movimiento para pedir inmovilizar o para pedir dividir pantalla. En este caso se ve la fila 1 y 2. No te va a dar la inmovilización de una columna como tal si te pegas a la primera fila por el tema de la celda combinada. A propósito, anda un poco un ratito descombinar la primera fila otra vez, o sea, A1. Ponete en A1 y dale descombinar. Bien, ahora posicionate en D1. En realidad puede ser en cualquiera de las celdas, pero yo nomás, para que vos puedas observar, te pido que sea D1. En D1 ponete. D1, ahí. Ahora andate a vista y pedile dividir. Vista, dividir oral. Cuando vos estás pegado a la primera fila, solamente una de las dos líneas imaginarias, en este caso barras imaginarias, aparecen, ¿sí? El de la izquierda de la celda D1. Entonces eso lo que va a hacer es que siempre se vea desde la columna hasta la C y cuando vos te mueves hacia la derecha, no se va a perder de vista esas columnas A, B y C. Eso es para cuando tengas información que tenga muchas columnas y que vos siempre quieras visualizar su primera o sus primeras columnas, digamos. Suele ocurrir cuando uno hace tablas dinámicas y tiene 3 columnas con rótulos y yo no quiero perder de vista eso, entonces cuando me voy hacia la derecha sigo viendo la información de la izquierda. En este caso nuestra información tiene encabezados en la parte superior y la información está para abajo, por lo tanto esta visualización medio que no nos ayuda para este tipo de visualización, pero en el hipotético caso que yo quiera tenerlo, esta es una opción. Clic otra vez en el botón de dividir, va a volver a verse normalmente, pero ahora quiero que tu posición sea de 5. Si la celda es de 5, la que vos estás posicionándote, al darle clic en dividir, ahora sí se van a ver dos barras. Una a la izquierda de la posición de tu celda activa, entre C y D, y otra arriba de la posición de tu celda activa, entre 4 y 5. Entonces, en este caso, la pantalla se dividió en 4 partes, pero por la posición de tu celda activa. Entonces, cuando vos te mueves para abajo o a la derecha, queda siempre ese sitio del rango otra vez allá entre A, B y C, 1, 2, 3 y 4, que no se mueve en ningún momento. ¿En qué momento se va a mover eso? Cuando vos entras a esa parte dividida y te muevas ahí adentro, digamos. Pero si te mueves en la parte de abajo y de la derecha, esa posición nunca va a desaparecer de su lugar visual o visible en tu planilla, ¿sí? Hasta aquí te mostré todo lo que tiene que ver con inmovilizar paneles y dividir pantalla. Dividir pantalla, cuando vos, no sé, vamos a suponer que vos abrís un archivo y tiene así una división. La división se puede sacar o haciendo solo clic en el botón dividir, o también se puede sacar, hace un poco otra vez la división, ponete otra vez en D5 o en D3, igual nomás, y dale dividir. Esa divisoria, te quiero mostrar nomás, también se hace desaparecer haciéndole doble clic sobre las divisorias, ¿sí? Puede ser las dos al mismo tiempo o una sola. Por ejemplo, si solo te pones en la línea horizontal y la haces doble clic, hacerle un poco doble clic, desaparece la divisoria horizontal. Y si te pones en la divisoria vertical y le haces doble clic, también desaparecen. Entonces, en dividir pantalla vos podés modificar el ancho o el alto de cada parte dependiendo de la divisoria que tengas, digamos, ¿verdad? Pero también se puede hacer desaparecer haciendo doble clic en vez de ir a hacer clic en el botón dividir. Y para que vuelva a aparecer es clic en dividir, va a verse de vuelta las dos divisorias, y una forma de hacer desaparecer las dos al mismo tiempo, hacer un poco otra vez clic en el botón dividir en esa posición en D5, es ponerte exactamente en el vértice ahí, por ejemplo, si le haces doble clic en ese lugar, espera que, ahí, desaparecen las dos líneas, la horizontal y la vertical, perdón, la horizontal y la vertical en el mismo momento cuando estás posicionándote en las dos líneas, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entonces, estas son las opciones de dividir para el caso de visualizar una sola parte de la planilla. Y la última que te voy a mostrar es cuando selecciona un poco toda tu base de datos, desde código hasta el último dato. Control Shift, pero tiene que ser el encabezado, ¿sí? No podés dejarle afuera al encabezado para lo que vamos a hacer ahora. Tiene que ser sí o sí desde código. Bien. Control Shift, flechita a la derecha, flechita abajo.
Eso. Ahora te vas a insertar y en insertar le vas a encontrar al botón tabla. Si le das clic en tabla, vamos a ver que él te pide si quieres saber si los encabezados son los que vas a usar y le decís nomás que sí. La tabla tiene encabezados y son esos que aparecen en la selección. Entonces en ese momento los encabezados, aparte de tener unos filtros en cada uno de los encabezados, la base de datos también tiene como que un diseño así intercalado de colores, digamos, ¿verdad? Esta opción de tabla hace que tu base de datos que era estática, por llamarla de alguna forma, ahora tenga una propiedad diferente. ¿Cuál es la propiedad? Hace un clic en una de las celdas nomás de tu base de datos, porque ahora estás seleccionando toda la base de datos, y ahora quiero que te muevas para abajo. Andate un poco para abajo. Quiero que veas que en el momento de moverte para abajo, los encabezados, si bien ya no se ven, se quedaron ahora reemplazándole a las letras de esas columnas. Esa es una característica cuando la información que vos tenés en pantalla tiene el formato de tabla, se llama, ¿sí? Cuando tiene el formato de tabla, aparte de verle a los encabezados con filtros, cuando vos le perdés de vista, él hace que reemplace el nombre que vos tenés como encabezado a las letras de columna. Pero cuando dejas de estar en la tabla, andate un poquitito, o sea, andate hasta abajo, hasta la última fila y andate una fila más. Ahí, por ejemplo, ya dejó de verse los encabezados. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no estoy dentro de la tabla. Cuando vuelvo a pisar la tabla, es decir, a tocar la tabla con una celda, vuelven a aparecer ahí los encabezados mostrándome, digamos, esa opción. Eso, cuando me preguntaste, entonces, ¿qué opciones tenía para ver? Estas son las tres que yo conozco. Puede que haya otra, pero estas son las tres que hacen que el encabezado no se pierda en ningún momento cuando yo vaya moviéndome a lo largo de la planilla, por ejemplo. Entonces, una opción era inmovilizar paneles, otra opción era dividir pantalla y esta tercera es formato de tabla para no perder de vista nunca los encabezados. ¿Qué tal Patamata acá, Milagros? No sé si se está escuchando bien, si se está viendo bien. Súper bien, profe. Ya tengo en cuenta las tres opciones. Excelente. Después de hecho que esto va a quedar grabado, yo le comparto siempre el link, cada uno va a poder entrar, pero de por ahí nomás vos podés transmitirle eso a tus compañeros, va a estar fantástico para que puedan ver lo que hicimos hoy en clase, digamos, ¿verdad? Sí, Bueno, profe. ese orden uno, ahora ya puedes cambiar de color. Hicimos ya el pedido del ejercicio. Vamos a pasarnos ahora al otro. El otro es filtro uno. Y en filtro 1 vamos a ver que ahora nos pide trabajar con filtro. Por lo tanto, vamos a tener que ponerle filtro nosotros a esta base de datos. Quiero que selecciones todos los encabezados, desde código hasta ventas. Y una vez que seleccionas los encabezados, ahí le pones el filtro. ¿Cómo vos le solés usar filtro? Así mismo, perfecto. Ahí vemos entonces que tienen que aparecer los botones en cada encabezado. Ojo que hacer esto no es lo mismo que hace rato hicimos insertar tabla, no tiene la propiedad esa que cuando te vas para abajo te va a dejar los encabezados. De hecho, andate un poco hacia abajo un ratito para verificar nomás que lo que te estoy diciendo es así. Acá, por ejemplo, no tiene esa propiedad de tabla que cuando vos le perdés a los encabezados, ellos los reemplazan a las letras de columna. Ahora, si le pones el formato de tabla, sí va a tener esa propiedad. Pero hasta acá estamos viendo que los filtros están visibles. Ojo, los filtros están visibles en los encabezados, pero no hay ningún filtro activo. Esa también es una propiedad de Excel que hay que entender, que Excel considera filtro activo cuando en los botones, en vez de ver solo flechitas, ve también un embudo. El embudo se ve con la flechita cuando ahí adentro hay un filtro activo que vos acabas de hacer en alguna de las columnas, por ejemplo. Pero hasta acá no hicimos ninguno. Quiero que haga el punto 1. ¿Qué dice el punto 1? Los registros de Santiago y Víctor. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer ese filtro? ¿En qué encabezado? Donde tengamos Acá. esos elementos. Perfecto. Entonces va a ser el nombre. Bien. El nombre entonces vamos a seleccionar solamente los de Santiago y Víctor, que son los dos últimos. Y acá quiero que atendamos las características. Primero, el botón, que solo era flechita, ahora le contiene un embudo. Por concepto, te digo que Excel entiende que acá hay un filtro activo. En el encabezado nombre hay un filtro activo cuando veo el embudo en el botón. Y otra cosa, mira los números de fila. Los números de fila que contienen filas con datos filtrados están en color azul, ¿sí?
Entonces vemos que del 1 hasta el 8, perdón, del 1 hasta el 9 son todos números correlativos, pero que están en negro, los números digo, y después salta al 14, al 29, al 31, al 34. Tienen color azul los números de fila que contienen un filtro activo, por llamarlo de alguna forma. Después vuelven a verse todos los números correlativos, pero no están estos en azul. ¿Por qué para mí es importante que vos atiendas que están en color azul? Porque en algún momento vamos a hacer ejercicios con los filtros avanzados. Y los filtros avanzados tienen esa característica también de ver los números de filas de color azul, ¿sí? Bien, hasta acá el punto 1 está listo. Ahora el punto 2. ¿Qué pide hacer el punto 2? Los montos mayores o iguales a 300.000 y menores o iguales a 800. Bueno, atendé que es lo que te voy a decir. Acá en realidad el punto 2 no te dice que borres el punto 1. Entonces, yo dejo a tu criterio mantener el punto 1 para hacer el 2 o borrar el punto 1 para hacer el 2. Eso ya depende de vos. ¿Qué querés hacer? Y si se puede mantener, mantenemos, profe. Bueno, vamos a mantener. Pero ¿dónde tenés que entrar para hacer ese filtro de mayores y menores? Muy bien, en el que contiene esos elementos. En el que contiene esos elementos de la última columna o el último encabezado. Pero acá, para entender, nosotros vemos que ya no están visibles todos los valores. En la lista yo veo 4 valores nomás. 150, 200, 500 y 1.000.000. Si bien a mí me pide que aparezcan valores desde 300 hasta, no me acuerdo si era 800.000. Entonces, una opción es hacer destildando los elementos. Pero la otra opción, que para mí es la que yo quiero que vos aprendas, es la que dice filtros de número. Entonces, entra un poco ahí arriba donde dice filtros de número. Bueno, filtros de número te ofrece una partida de opciones otra vez, de las cuales la que yo quiero que vos manejes es la que dice entre. ¿Por qué entre? Porque si yo, por ejemplo, le pongo nomás mayor que o menor que, yo lo que voy a estar definiendo es una parte del rango que me está pidiendo Excel ahora. Sin embargo, entre, yo voy a poder definir las dos partes. El piso, que en este caso es 300.000, y el 300.000 en realidad yo puedo o escribir o seleccionar de la lista, porque ese lugar donde vos estás posicionado ahora tiene una flechita que te permite ver una lista. Anda un poco a ver lo que dice la lista. Ahora, para entender, como yo tengo un filtro en nombre, él solamente me muestra los elementos que se están viendo ahora mismo y son solo esos 4 valores que ya veíamos hace rato. Y si ahí no tengo el valor para seleccionar de la lista, entonces voy a tener que escribir. Como ahí no está 300.000, quiero que escribas 300.000, que ya escribí, te lo hace rato, pero yo nomás te pedí que te vaya a ver de la lista, ¿verdad? Bien, en el de arriba vas a dejar 300.000, a que discúlpame, volvió a aparecer, escribí nomás encima de ese. Y ahora te va a la lista de abajo. Si en la lista de abajo no está 800.000 y vas a tener que volver a escribir otra vez. Entonces, como no está, escribí de vuelta. La escritura puede darse sin separadores de miles o con separadores de miles y Excel de todos modos va a entender. Por lo tanto, dale a aceptar y al darle a aceptar, quiero que escribirle nomás el punto si querés, ¿verdad? En ese lugar. Eso para entender que el de arriba se hizo sin punto, el de abajo con punto, igual él va a entender que lo que está dentro de ese rango va a tener que verse. Y ahí, por ejemplo, ya está hecho el filtro. Ahora, para entender, como tengo el filtro de nombre, él solo me muestra 2 elementos. Pero, ¿qué pasa si yo hago desaparecer ese filtro de nombre? ¿Cómo normalmente se saca el filtro de nombre, por ejemplo? Muy bien. O seleccionar todo sería una opción, o borrar filtro, que es ese embudo que tiene una X roja que está más arriba, sería también la otra opción. Entonces ahí yo puedo ver que de todos los elementos se ven los valores desde 300 hasta 800.000. Ojo que acá no hablamos de orden, acá hablamos de ver los valores que están dentro del filtro que yo estoy pidiendo nomás, ¿sí? Entonces con esto hicimos los 2 primeros puntos. Marca también lo que ya estamos haciendo, que es el punto 1 y el punto 2, muy bien. Ahora más el punto 3. Antes de terminar, el punto 3 pide hacer un ranking. Y un ranking, cuando yo tengo filtros, se hace de la siguiente manera. Entra otra vez en el embudo de ventas. En este caso no va a hacer falta borrar el embudo de venta porque ahí otra vamos a hacer el otro filtro. Entonces él le va a reemplazar al filtro actual por al revés. El anterior va a reemplazar por el actual. Bueno, ¿dónde vamos a entrar? Ninguno de los que se muestran desde es igual hasta entre son los que vamos a usar, sino el siguiente a entre. Dice 10 mejores. 10 mejores es la traducción de top 10, ¿verdad? Y cuando es top 10, en cualquier herramienta de Excel es ranking. Entonces ahí vamos a entrar. Al entrar en 10 mejores, vemos que él pide o superiores o inferiores. En este caso vamos a dejar las superiores
porque él me pide mejores ventas, ¿sí? Entonces va a ser superiores. Pero en el 10 que está en el medio, vamos a cambiarle a 12, porque él quiere que veamos los 12 más altos, por llamarle de alguna forma, ¿sí? Entonces le cambiamos, perfecto. Y elementos, puede ser elementos y por ciento. En este caso es elementos, no vamos a hacer todavía por ciento, vamos a darle a aceptar y vamos a mirar. Automáticamente desapareció el filtro anterior de ventas, que era entre 300 y 800, pero ahora lo que estamos viendo es que se tienen que ver los 12 elementos más altos. Ahora lo que quiero cuantificar es, quiero que notes que allá a tu izquierda, abajo el nombre de la pestaña ventana, dice, se encontraron 13 de 43 registros, ahí arriba de tu ventanita de Windows, de tu pantalla, ¿sí? Es decir, cuando acabaste de hacer el filtro, él ya te cuantifica eso. Pero la pregunta es, ¿por qué se ven 13 si yo pedí ver 12? Y quiere decir que a veces va a ocurrir esto, que los repetidos van a afectar el resultado que vos estás pidiendo ver. Como seleccionan por los valores de 1.000.000 un ratito, para ver cuántos son nomás. Quiero que notes que son, ¿cuántos? 9, ¿verdad? Pero con 9 todavía no completa los 12 que yo pedí ver. Por lo tanto, él necesita completar esos faltantes, que en este caso son 3, para ver 12. Pero cuando él intenta completar 3, él encuentra que no son solo 3. Hay más de 3 de los valores y del valor siguiente a 1.000.000. Por eso incorpora a los 4 de 800.000, porque él no le puede dejar afuera a uno de los valores si hay repetido. Entonces le incorpora todito. A lo que voy es, si había, por ejemplo, 60 800.000, a los 60 800.000 le iba a poner en ese lugar para tratar de completar los 12. No le puede dejar fuera a alguno de los mismos valores. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual en vez de ver 12, yo veo 13. ¿Sí? Bueno, ya llegó otra vez nuestra hora. Vamos a dejar hasta acá. Pintar nomás en el color amarillo y vamos a continuar el miércoles, si Dios quiere, los siguientes valores que tenemos. ¿Sí? Dale, profe, Hasta aquí seguimos. por hoy. ¿Te Gracias. parece? Dale, profe. Nos Chau, vemos, chau. Milagros. Hasta la siguiente Gracias. clase. Chaucito, a vos.